Número 10. Fiasco en comida rápida. Las cosas salieron terriblemente mal en un autoservicio en Spanaway, Washington, cuando un joven llamado Christian Dressel vio un camión que pensó que pertenecía al otro amante de su novia. El joven de 22 años supuestamente estrelló su automóvil contra la parte trasera del vehículo para provocar una confrontación. Luego lo atropelló antes de retroceder sobre la víctima, sin saber que la persona a la que atacó no era el hombre con el que sospechaba que su novia lo engañaba. La víctima de 68 años, un hombre llamado James David Brown, murió a causa de sus heridas. No tenía conexión con Dressel, quien huyó de la escena. Según documentos judiciales, la madre del presunto asesino lo entregó a la policía, quien lo acusó de asesinato en primer grado, asesinato en segundo grado y manipulación de pruebas. Según los informes, el joven admitió haber inhalado polvo antes de ver el vehículo de Brown y enfurecerse. Afirmó que no tenía la intención de lastimar a nadie y se declaró inocente de los cargos. La fianza de Dressel se fijó en la cantidad deliberadamente alta de $1.5 millones, después de que la policía supo que había tratado de vender su vehículo con planes de huir del área antes de su arresto. Su historial criminal de armas y cargos de violencia doméstica también se consideraron para determinar su fianza. Número 9. Tragado por un sumidero. El comerciante turco Ömer Kakagan salió recientemente una tarde para fumar un cigarrillo y hacer una llamada telefónica, como solía hacer cuando no había clientes dentro de su tienda en Estambul. De la nada el suelo se derrumbó debajo de él y se lo tragó un sumidero de 6 metros, junto con una máquina expendedora que cayó sobre el hombre y derramó latas de refresco por todas partes. Kakagan tuvo mucha suerte de sufrir solo heridas leves. Los comerciantes cercanos alertaron a las autoridades y los bomberos lo rescataron en menos de media hora. Las autoridades dicen que están investigando la causa del hundimiento, que ocurrió en un área que algunos dicen que solía haber un pozo. El incidente ocurrió aproximadamente al mismo tiempo que un heroico labrador de color chocolate llamado Wrigley encontró un Golden Retriever perdido llamado Macy en un sumidero de 1.5 metros en un parque en el centro de Illinois. Macy había desaparecido casi 24 horas antes cuando Wrigley la encontró y alertó a su dueño. El agujero se expandió mientras los bomberos luchaban por recuperar al perro, pero finalmente lograron sacar a Macy del agujero de manera segura y la reunieron con su dueño. Estaba cubierta de barro, pero salió de la terrible experiencia sin heridas. Número 8. En el lugar equivocado a la hora equivocada. La tranquila ciudad universitaria de Potsdam, Nueva York, quedó conmocionada recientemente cuando una estudiante universitaria de 21 años llamada Elizabeth Howell fue asesinada a tiros al costado de una carretera cerca de su campus. Después de descubrir su cuerpo, la policía advirtió a los residentes que mantuvieran sus puertas cerradas y viajaran en grupos. Más tarde determinaron que el tiroteo parecía ser un incidente aislado, pero aún así no tenía sentido. No está claro si Elizabeth conocía a su presunto asesino, Michael Snow, de 31 años, pero el sospechoso no era estudiante en la universidad y no tenía conexiones conocidas con ella, y los padres de la mujer asesinada le dijeron al New York Post que todos la querían y que realmente no tenía enemigos. Creen que su hija simplemente estaba en el lugar equivocado en el momento equivocado y lo pagó con su vida. Snow se encuentra actualmente detenido sin derecho a fianza mientras enfrenta un cargo de asesinato en segundo grado. Sus vecinos le dijeron al noticiero que el asesino había mencionado que había completado un programa de rehabilitación de drogas, pero para ellos por lo demás parecía una persona inofensiva y en su mayoría normal. El arrendatario del sospechoso, David Seguin, dijo que había encontrado más de 100 botes gastados de óxido nitroso en el apartamento de Snow, lo que sugiere que estaba ingiriendo el gas para drogarse. Según los informes, Seguin también sacó el automóvil del hombre de un banco de nieve 2 veces en un periodo de 5 minutos en la mañana del asesinato, y describió a Snow como muy drogado. Su ex jefa, Angela Mosso, lo llamó depredador y bicho raro, y dijo que tenía problemas con las mujeres y las drogas. Ella dijo que Snow renunció a su trabajo porque afirmó que sus problemas de adicción le impedían trabajar. Si bien ninguna de estas cualidades indica externamente que era capaz de cometer un asesinato, es suficiente para que uno se pregunte, en retrospectiva, si había señales de que era una bomba esperando explotar. Número 7. De vacaciones a la cárcel. Bethany Farber, de 30 años, escuchó que la llamaban por el altavoz mientras esperaba abordar un avión en el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles para unas vacaciones familiares en México el año pasado. Los agentes de la Administración de Seguridad del Transporte, TSA por sus siglas en inglés, la llevaron a una sala de interrogatorios, donde languideció durante horas después de que le dijeron que no podía abordar su vuelo, porque era una fugitiva buscada en Texas. Farber insistió repetidamente en que ni siquiera había estado en Texas
Texas y los instó a cotejar sus registros para asegurarse de que no estuvieran cometiendo un error, pero sus afirmaciones cayeron en saco roto. Los oficiales del Departamento de Policía de Los Ángeles la arrestaron en el aeropuerto y la llevaron a la cárcel, donde permaneció durante las siguientes 2 semanas hasta que las autoridades se dieron cuenta de que tenían a Bethany Farber equivocadamente arrestada. Ella demandó a la policía por no verificar su identidad y por arrestarla y detenerla injustificadamente. Una comparación lado a lado de Farber y la mujer buscada con la que compartía un nombre mostró que las dos mujeres no se parecían en nada, lo que sugiere que el error podría haberse descubierto mucho antes y se hubiera hecho más para garantizar que la persona correcta estuviera bajo custodia. Farber le dijo a los medios que la terrible experiencia la ha dejado plagada de síntomas de ansiedad y trastorno de estrés postraumático. También cree que su detención desencadenó la muerte de su abuela, quien sufrió un derrame cerebral tras conocer la angustiosa noticia. ¿Conoces a alguien que haya ido a la cárcel por un crimen que no cometió? Déjame saberlo abajo en los comentarios y no olvides suscribirte antes del final del video. Número 6. Espectadores inocentes pagan con sus vidas. A fines de 2022, 2 hombres se enredaron en un tiroteo mortal, después de que se vio un auto verde dando vueltas en torno a una estación de servicio en el lado norte de San Antonio, y luego parqueando en el estacionamiento. Alguien se acercó al vehículo en lo que parecía ser un intercambio ilícito de algún tipo, y un pasajero salió del auto con un arma en la mano. Momentos después, los 2 hombres se estaban disparando balas entre sí. La policía acudió al lugar, pero no pudieron hacer nada para salvar las vidas de Christopher James Mejías, de 14 años, y Enrique Bocanegra, de 66 años. Mejía fue identificado como el pasajero armado que salió del auto. Bocanegra estaba dentro de su casa cerca de la ventana cuando recibió un disparo mortal. Otro de los pasajeros del automóvil fue trasladado de urgencia al hospital en estado crítico. El hombre de 17 años, otros 2 menores y un sospechoso de 21 años llamado Oscar Martínez enfrentan cargos de homicidio capital. Uno de los sospechosos dijo a los investigadores que la violencia estalló después de que Mejía intentara arrebatarle una bolsa de drogas de las manos a otra persona. Las imágenes de vigilancia muestran que hubo una pelea entre los dos poco antes de que estallaran los disparos. El jefe de policía de San Antonio, William McManus, admitió que luchó por contener su ira por la violencia sin sentido, y le dijo a la estación local que cree que es una locura que algunas personas no tengan respeto por la seguridad de los demás. Bocanegra era un cliente habitual de la tienda de conveniencia donde ocurrió el tiroteo, y siempre tenía una sonrisa en su rostro, según el gerente Bashrat Hossein. El vecino del hombre, Enrique Flores, recordaba a la víctima como un miembro muy querido de la comunidad que siempre ayudaba a los demás antes de que su vida se interrumpiera innecesariamente. Número 5. Asesinato por venganza de identidad equivocada. Amanda Young, de 29 años, quedó absolutamente devastada por el asesinato de su novio, Louis Reupena, a finales de 2020. Murió en un tiroteo en el camino en el sur de California, lo que llevó a su familia y amigos a comenzar una llamada investigación callejera para encontrar a su asesino. Llegaron a la conclusión de que un rapero local llamado Cody Banks era responsable del asesinato de Reupena, a pesar de que la policía había absuelto a Banks de cualquier sospecha en el caso. Banks, cuyo verdadero nombre es Melo Talassi, fue asesinado a tiros después de que Amanda convenciera al hermano de su difunto novio de que él era el asesino. Los testigos le dijeron a la policía que Isaías Reupena le disparó a la víctima al menos 5 veces antes de huir de la escena a pie. Abandonó su automóvil en California antes de regresar a su casa en Oklahoma, donde la policía lo localizó y lo detuvo 3 meses después. La policía acusó a Reupena de homicidio, mientras que Amanda enfrentó cargos de asesinato y conspiración por su papel en el caso mortal de identidad equivocada. Número 4. Robo que salió mal. Tony Earls, de 41 años, estaba usando un cajero automático en Houston el día de San Valentín cuando alguien se acercó a su vehículo y lo robó a punta de pistola. La víctima sacó su arma y abrió fuego contra el sospechoso, quien huyó de la escena. En algún momento, Earls se confundió el automóvil de una familia inocente con el vehículo del ladrón. Le disparó mientras Armando y Gwen Álvarez le decían a su hija Arlene, de 9 años, que se agachara, pero la niña usaba audífonos y no podía escuchar a sus padres, y fue alcanzada por una bala. La familia se había detenido en el cajero automático de camino a una pizzería para la cena del día de San Valentín, cuando sus planes se vieron interrumpidos. Arlene fue llevada de urgencia al hospital, donde los médicos hicieron todo lo posible para salvarla, pero murió a causa de las heridas. Sin saber que le había disparado a alguien, Earls abandonó la escena y denunció el robo a la policía. Enfrenta un cargo de asalto agravado con arma mortal. El sospechoso que robó a Earls sigue prófugo. Hablando con CNN, el abogado de la familia Álvarez dijo que Earls no tiene un caso de defensa propia porque le disparó al sospechoso después de que huyó de la escena y ya no representaba una amenaza inmediata para la seguridad de nadie.
Independientemente de cómo se desarrolle el caso, las cosas nunca volverán a ser iguales para la familia de Arlene, que tuvo que despedirse de su hija antes de apagar las máquinas que la mantenían con vida. Número 3. Sin hogar en un momento de aviso. Mientras la tormenta Franklin azotaba partes de Inglaterra a principios del año 2022, Simon Sugden se despertó y encontró a los hombres evacuando a los residentes de sus hogares en su vecindario de West Yorkshire. El personal de emergencia le dijo al hombre que tenía que irse después de que las aguas de la inundación provocaran un deslizamiento de tierra, lo que ocasionó que partes de los patios traseros de varios residentes colapsaran en un río cercano. Rescataron al señor Sugden, su hija de 5 años y a su gato. Sugden de repente se encontró viviendo en un hotel local sin un plan claro sobre cuál sería su próximo paso, mientras su hija se quedaba con su madre. Había estado allí durante 5 días cuando le dijo a las noticias que todavía se consideraba inseguro para él regresar a casa y que el seguro de la propiedad de su casa solo cubría su estadía por 2 semanas más. El propietario angustiado estaba molesto porque no podía acceder a sus pertenencias personales, muebles y porque la propiedad tiene un valor sentimental. Ha estado en la familia del señor Sugden durante generaciones y es donde están enterradas las cenizas de su padre. Dijo que idealmente le gustaría volver a casa, pero si esa no es una opción, espera recibir una compensación equivalente al valor de la casa en el mercado. Un portavoz de la Asociación de Seguros Británicos le dijo a la BBC que se espera que los fenómenos meteorológicos extremos se vuelvan más comunes a medida que se acelere el cambio climático, lo que desafortunadamente significa que muchas más personas pronto se encontrarán en posiciones similares a las del señor Sugden. Número 2. Licencia suspendida por error. A principios del año 2022, una enfermera registrada llamada María Vargas recibió una carta del gobierno de Illinois informándole que su licencia estaba a punto de ser suspendida. Había sido señalada como parte del programa Registro Nacional de Conductores, que fue diseñado para evitar que los conductores inseguros obtengan licencias en otros estados. Vargas fue sancionada por el mal historial de manejo de alguien de Massachusetts con el mismo nombre y fecha de nacimiento. Ella sabía que era un error, pero convencer a las autoridades de esto y solucionar el problema resultó ser un gran dolor de cabeza. Además de enfrentar la perspectiva de no poder conducir a su trabajo, el estrés de la situación hizo que se enfermara y faltara al trabajo. Una búsqueda en línea llevó a Vargas a una colección de historias sobre investigadores de NBC que ayudaron a conductores sancionados injustamente a salir de situaciones complicadas. Se acercó al equipo y les pidió ayuda con su situación de pesadilla. No mucho después de eso, un representante del registro de vehículos motorizados de Massachusetts se comunicó con Vargas para arreglar las cosas. Recibió una carta por correo eximiéndola de cualquier responsabilidad en las infracciones de tránsito, después de que su altura y color de ojos probaran que había habido una confusión y que ella no era la conductora infractora. Si bien el gobierno federal ha tomado medidas para mejorar el registro nacional de conductores, casos como este demuestran que no es infalible. Número 1. Acoso incorrecto. Poco después de que Rusia invadiera Ucrania a fines de febrero, una agente de bienes raíces del sur de Florida, llamada Ekaterina Lavrova, comenzó a recibir mensajes y llamadas telefónicas acosadoras y amenazantes. La gente la confundía con la hija del canciller ruso, Sergei Lavrov, que tiene el mismo nombre. Incluso llegaron a publicar fotos de la señorita Lavrova, compartir públicamente la dirección de su casa y apuntar a su negocio de bienes raíces. Hablando con la estación local, la víctima de identidad equivocada dijo que la gente le decía que se quemara en el infierno, que debería ser deportada, y amenazándola con apoderarse de un apartamento y convertirlo en una vivienda para refugiados ucranianos. Se crearon numerosas cuentas falsas en las redes sociales, y Lavrova se quedó temiendo por su seguridad y la de su familia. Todo porque los detectives aficionados de internet asumieron rápidamente que ella era la hija del ministro de Relaciones Exteriores de Rusia. Como ella señaló, solo se necesita una persona loca para que suceda algo terrible. Lavrova denunció el acoso en Twitter, pero la plataforma de redes sociales se negó a eliminar el contenido dañino y afirmó en su respuesta a sus quejas que no hubo violaciones aparentes de sus políticas. Frustrada porque sus informes cayeron en oídos sordos, acudió a las noticias en busca de ayuda para aclarar las cosas, con el simple mensaje de que no está relacionada con el ministro de Relaciones Exteriores de Rusia. Y con esto llegamos al final. Gracias por ver el video. ¿Preferirías perder tu licencia de conducir en un caso de identidad equivocada o que tu automóvil caiga en un sumidero? Déjame saberlo abajo en los comentarios. Y no olvides darle me gusta al video, suscribirte y activar las notificaciones. Así verás más videos increíbles como este.